Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 21. Diferente. Ese día, la brisa era fuerte en lo alto de la torre de radio. Con cada leve movimiento, cada contracción, Alan sentía que el mundo a su alrededor se deformaba. En un instante, sintió una opresión en el pecho y el corazón se le aceleraba. ¿Qué pasa?, pensó, atónito y sin palabras, mientras se tocaba con ternura su ojo saltón y maldito. Como si la mano de Dios hubiera roto un muro proverbial, un purulento exudado negro brotaba de él como una cascada interminable de lágrimas oscuras. Sus compañeros de abajo, ajenos a su situación, solo podían observar confundidos mientras él permanecía allí parado, congelado como una escultura de hielo retorcida. ¿Qué demonios está haciendo?, se preguntó Monoma mientras esquivaba uno de los ataques de ácido. Oye, Walker, baja y ayuda, gritó, pero sus gritos cayeron en oídos sordos. Como un tambor, la atmósfera del mundo parecía fluctuar a cada instante. Mientras la tensión subía a niveles insoportables, Alan sintió que su mano derecha se aferraba instintivamente a su brazo izquierdo. No era solo él, Clon también lo sentía, algo terrible estaba a punto de suceder. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, cerca de una gran playa pública, el océano comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte. Este cambio fue tranquilo y sutil, tanto que nadie, ni siquiera los héroes, notó cómo el lecho marino blanco comenzaba a ascender gradualmente a la superficie. El único que reconoció este peligro fue, por supuesto, Alan, quien, desde su posición en lo alto de la torre de radio, podía detectar fácilmente la catástrofe que se acercaba rápidamente. No puede ser, pensó mientras se mordía el labio. De repente, recuerdos de informes anteriores en la Orden Oscura le invadieron la mente. En concreto, los relacionados con los marcadores de identificación de ciertos akumas peligrosos. ¿Para qué el océano se retraiga tanto? ¿Cuántos hay? A cada instante, una nueva oleada de conocimiento asaltaba el ser de Alan, haciéndole temblar las rodillas y palideciendo de forma enfermiza. Mientras se apresuraba a ordenar sus pensamientos dispersos, Alan se encontró mirando por encima de la barandilla a Midoriya, quien estaba bastante confundido. Está bien, reflexionó el chico mientras se rascaba la frente. Durante este breve momento de distracción, Monoma y Kodai se apresuraron a lanzar una ráfaga de ataques contra él. Sin embargo, fueron demasiado lentos, y Midoriya logró esquivarlos a tiempo. Maldita sea, maldijo Monoma mientras volvía a mirar a Walker. ¿Qué?, pensó al notar que las piernas de su compañero empezaban a temblar y a doblarse. ¿Está enfermo o algo así? En un instante, Monoma consideró pausar el combate. Después de todo, si su compañero estaba realmente enfermo, no podía permitir que la pelea continuara. Pero, justo cuando estaba a punto de levantar la mano, Walker se levantó de golpe. Tienes que estar bromeando, murmuró mordiéndose el labio. ¿Por qué se me desactiva el ojo izquierdo ahora? En el peor momento posible, Alan sintió que su maldición comenzaba a disiparse. Este efecto, por supuesto, podría deberse a un sinfín de razones. Durante su etapa como exorcista, tuvo el disgusto de luchar en una arena cubierta de talismanes que anulaban su habilidad a propósito. Sin embargo, eso no podía ser lo que estaba sucediendo. Existe la posibilidad de que el Akuma se haya sumergido a gran profundidad, lo suficiente como para que estén fuera del alcance de mi maldición. Si ese era el caso, no podía hacer nada. ¿Significará esto que saben que estoy aquí?, se preguntó Alan, sorprendido, mientras se secaba el sudor de la frente. Sin la ayuda de su ojo, era incapaz de localizar a los demonios. Esto significaba que le estaba prohibido eliminarlos de forma segura en secreto, si es que era capaz de hacerlo. Mientras las posibilidades se arremolinaban en su mente, a Alan se le ocurrió una idea que le revolvió el estómago. Dios mío, están esperando a que anochezca. Los akumas no eran idiotas, eran armas diseñadas para matar a tantos humanos como fuera posible. Si lo que él creía realmente acechaba bajo la superficie del agua, le sería mucho más eficiente esperar hasta que la mayoría de la población de la ciudad durmiera. Si no hago algo, este pueblo será inundado por un río de muerte. Como anfitrión de la inocencia, no podía permitir que eso sucediera. Dicho esto, comenzó mientras volvía su atención a sus compañeros que luchaban abajo. ¿Qué puedo hacer? No era como si pudiera advertir a los héroes de la matanza que se acercaba rápidamente, no le creerían. Además, eso solo resultaría en muertes innecesarias. Después de todo, era el último exorcista que quedaba.
Incluso si todos luchaban, serían asesinados rápidamente y arrojados a la cuneta. Señor Walker, ¿me oye?, preguntó una voz digitalizada, sacando a Alan de sus pensamientos. El culpable era un pequeño dron que flotaba en el aire a pocos metros de distancia, sin duda perteneciente a uno de los profesores que calificaban esta pequeña actividad. De repente, dejó de moverse. ¿Quiere retirarse de esta batalla? El señor Aizawa y los demás profesores no podían permitir que se quedara en blanco en medio de un examen tan peligroso. Sin embargo, con la mente de Alan hecha un desastre, no respondió. Señor Walker, preguntó el dron de nuevo, pero el silencio permaneció, impregnando la atmósfera con un aura inquietante. Por supuesto, ninguno de los héroes reconoció la razón de las extrañas acciones de Alan. Solo pudieron observar confundidos cómo los estudiantes restantes luchaban abajo. Lo que no sabían es que este era el comienzo de uno de los momentos más difíciles de la humanidad. Lentamente, un desastre inimaginable para el mundo moderno se acercaba lentamente. En tan solo unas horas, las reglas de su frágil sociedad se trastocarían por completo, para bien o para mal. ¿Crees que algo anda mal?, le preguntó Aizawa a Omad mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Por un momento, quedó bastante impresionado por los ágiles reflejos y la amplia habilidad estratégica del chico. Walker, por sí solo, logró, aunque momentáneamente, contener al equipo de Midoriya. A decir verdad, no creía que algo así fuera posible para alguien sin don. No tengo ni idea, respondió Omad mientras se rascaba la sien. Quizás intenta inspeccionar la arena para sacar alguna ventaja, continuó, pero su conjetura fue rápidamente desmentida. De ninguna manera, empezó Aizawa, estaba arrasando con el equipo contrario. No me imagino que alguien tan cuidadoso como Walker renunciara a esa ventaja para hacer lo que sea que esté haciendo ahora. Todos estaban confundidos. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar demasiado en sus teorías, Omad sintió que su teléfono empezaba a sonar. Murmuró el héroe mientras sacaba el dispositivo de su bolsillo. La asociación de héroes continuó mientras aceptaba la llamada y se acercaba el altavoz al oído. Sí, empezó, soy Omad. ¿Qué pasa? Tras unos instantes de silencio, el hombre suspiró, apagó el teléfono y se apoyó en una de las paredes cercanas. ¿Qué pasa?, preguntó Aizawa con una ceja levantada. La asociación no suele llamar por un capricho como ese. ¿Será la liga? Almec negó con la cabeza. A decir verdad, no tenía ni idea. Simplemente me pidieron que les informara que estuvieran preparados. Me da la sensación de que tienen las manos atadas. Al parecer, también quieren a todos los reclutas listos para el despliegue. En serio, Aizawa se quedó atónito. Esta operación debe ser durísima para requerir tantos cuerpos. ¿Planean reunir a todos los héroes de la ciudad? Omad se encogió de hombros y negó con la cabeza. No te preocupes, empezó el hombre mientras ponía una mano en el hombro de su compañero. No me dio la impresión de que la causa de esto fuera tan urgente. Probablemente solo quieren reunirnos a todos para una reunión reglamentaria después de todo el lío con Endeavor y ese gnomo especial. A decir verdad, andaban bastantes casos de héroes poderosos en ese momento. En ese caso, reunirlos a todos para una reunión de emergencia tendría sentido. Sin embargo, aunque lo sabía, Omad no podía evitar preocuparse. Tengo que animarme, pensó el héroe mientras intentaba motivarse. Pasara lo que pasara, él estaría ahí para guiar a Midoriya y a sus compañeros en cada paso del camino. Por su bien, espero que tengas razón, respondió Aizawa mientras los dos profesores volvían a centrar su atención en el monitor principal. Por supuesto, la batalla seguía en marcha. Con Uraraka y Asido como refuerzos, 1A logró abrirse paso a través de la línea frontal de 1B. Sin la ayuda de su cuarto miembro, Monoma y sus compañeros comenzaron a quedarse atrás. A este ritmo, su equipo no tardaría en ser derrotado por completo. Maldita sea, esto ni siquiera es justo, empezó Kirishima con el ceño fruncido. No parece que Shinzo le haya lavado el cerebro a Walker, así que no puedes obligarlo a luchar. Como no tiene ningún don, entiendo por qué dudaría en enfrentarse a alguien como Midoriya, pero eso no justifica abandonar a sus compañeros de esta manera. Ante las palabras del chico, Bakugo, Yaoyorozu y el resto de los estudiantes presentes asintieron. Ninguno quería echar por tierra a Walker, sobre todo porque todos intentaban enmendar sus acciones anteriores, pero lo que veían era simplemente inexcusable.
Deberías escucharlo, dijo Kaminari mientras se rascaba la nuca. Este tipo de cosas se basan en la confianza. No puedes dejar que alguien que quiere ser un héroe se quede al margen de esta manera. No está bien. Ni para uno, ni siquiera para el propio Walker. A veces, eran las personas más inesperadas las que daban en el clavo. Por mucho que Omar quisiera darle a Walker el beneficio de la duda, estuvo de acuerdo en que no podía permitir que esto continuara. ¿Deberíamos quitarle puntos? ¿O quizás darle una advertencia?, preguntó Omar mientras, frustrado, rodaba los dedos sobre un escritorio cercano. Aizaba se encogió de hombros. En ese momento, esa era su única opción. Yo daré la noticia, dijo el hombre mientras tomaba uno de los micrófonos cercanos. ¿Por qué no te adelantas y? Se detuvo cuando el teléfono de Omar volvió a sonar. Probablemente era la asociación intentando ponerse en contacto con ellos sobre su llamada anterior. Gruñó Omar frunciendo los labios. No me gusta esto. Suelen esperar 1 o 2 horas antes de enviar un seguimiento. ¿Te importa?, continuó mientras Aizaba le hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Adelante, lo tengo todo bajo control. Asegúrate de no ser demasiado duro con él. Recuerda, Walker es solo un adolescente, podría estar confundido. Con suerte, eso era todo. Y así, mientras Omar salía sigilosamente al pasillo, Aizaba rápidamente volvió su atención al campo de batalla. Sin embargo, justo cuando agarraba el control del dron, una visión realmente extraña captó su atención. ¿Qué demonios?, pensó el héroe apretando los dientes. ¿Ese es Midoriya? Con la ausencia de Walker, el equipo de Monoma se sumió rápidamente en el caos. Sin el apoyo de su quinto miembro, fueron rodeados y acorralados rápidamente en un gran edificio improvisado. Estaban en las últimas y, para ser sinceros, era un milagro que ninguno de ellos hubiera sido capturado todavía. Maldita sea, vaya inconveniencia, maldijo Kodai mientras crujía los nudillos. ¿Sigue ahí arriba?, preguntó mientras observaba sigilosamente los alrededores. Sí, empezó Soda mordiéndose el labio. No puedo creer que se haya detenido así como así. ¿Cómo podemos derrotar a la 1, así nos falta un miembro? Su pregunta flotó en el aire como un hedor acre, llenando la sala como una densa niebla. Ya podemos dejar de hablar de Walker, gritó Monoma apretando los dientes. Nada salía según lo planeado. Si queremos salir de este lío, tenemos que pensar y elaborar algún plan de contingencia. Si pudieran separar a Midoriya del resto de la manada, podrían eliminar a sus oponentes uno por uno. Es más fácil decirlo que hacerlo, murmuró Kodai mientras se frotaba uno de sus brazos magullados. Ese equipo es muy potente y está en plena ofensiva. Nuestra única posibilidad es distraer a su líder, pero a estas alturas es prácticamente imposible. Midoriya es fuerte y rápido, después de todo. ¿Cómo podemos evitar una peculiaridad tan abrumadora? Ante las palabras de su compañero, Monoma frunció el ceño y se frotó las sienes. En caso de duda, volvamos a lo básico, dijo el chico mientras se rascaba la barbilla. No podremos enfrentarlo de frente, pero ese chico es un fanático de los héroes como nunca he visto. Solo tenemos que atraparlo en las circunstancias adecuadas y será nuestro. Soda y Kodai se burlaron, ojalá fuera tan fácil. ¿Qué está sugiriendo, Monoma?, preguntó uno de ellos mientras su líder observaba a Mineta acercarse lentamente a su posición. Digo que deberíamos tomar un rehén, respondió, mientras escrutaba con la mirada a los compañeros de Midoriya en busca de la mejor opción. Ninguna de nuestras peculiaridades es particularmente poderosa, pero son adaptables. Incluso sin la ayuda de Walker, deberíamos poder manejar esto solos. A decir verdad, la mayor parte de lo que decía Monoma era una fachada de valentía. Al tener un hombre menos, estaban naturalmente en desventaja. No podemos hacer eso, ¿verdad?, añadió Yanagi mientras usaba su don para reunir escombros cercanos y obtener munición. Recuerden, esto se supone que es un entrenamiento para héroes. Si alguna vez tenemos que recurrir a tácticas tan deshonestas, ya habremos perdido. Monoma frunció el ceño mientras sus compañeros asentían. Había límites que simplemente no podían cruzar. Es cierto, asintió, pero no me refiero a que capturemos literalmente a uno de ellos como si fuera una banda de villanos. Solo digo que deberíamos elegir a uno. Si todos atacamos a alguien como Mineta, cuya peculiaridad carece de poder puro,
podremos pillar a sus líderes completamente por sorpresa. En cierto modo, esta contienda era casi como un castillo de naipes. Ambos bandos usaban con maestría el trabajo en equipo para intentar dejar a sus oponentes sin nada que hacer. Solo necesitaban una oportunidad para que la estrategia de uno se derrumbara. Solo un aviso, llegarán pronto, les dijo Soda mordiéndose el labio. Maldición, pensó, ojalá hubiera eliminado a Shinzo durante ese asalto anterior. Es un fastidio lidiar con su poder. Déjame adivinar, empezó Monoma mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza. Estás preocupado por Shinzo, ¿verdad? Ni siquiera tuvo que mirar a Soda para saberlo, era obvio. Además de Midoriya, ese chico era el que tenía el don más problemático. Tendremos que tener cuidado de que no nos pille con su habilidad. Sobre todo considerando ese horrible dispositivo que lleva en la mandíbula. A decir verdad, no creía que ese pequeño aparato fuera un problema tan grande, pero, por desgracia, se había convertido en una enorme espina clavada. Ojalá Walker esté atento, siseó Monoma mientras volvía la mirada hacia su inmóvil compañero. Todos veían lo hábil que era Alan gracias a aquella batalla anterior. Lo último que necesitaban era que lo hipnotizaran. Como mínimo, será imposible para uno adelantarlo desde esa posición. Todavía no puedo creer lo rápido que subió por esa torre, pero es solo un humano. Sin don, tardará al menos un minuto en bajar sano y salvo. Y eso aplica también a la mayoría de nuestros oponentes. Midoriya tenía las manos ocupadas siendo la vanguardia de su equipo, y Uraraka no podía simplemente flotar hacia arriba, eso la convertiría en un blanco fácil. Prepárense para tenderles una trampa, chicos. Demostrémosle a que no son los únicos capaces de remontar con heroísmo. Atención, vitorearon Kodai y los demás. Gracias a este breve respiro, tuvieron la oportunidad de curarse las heridas y recuperar algo de resistencia, una de las pocas ventajas que tenían sobre el 1A. Sus oponentes habían pasado todo este tiempo buscándolos, usando la habilidad de Uraraka para remover escombros. Si jugaban bien sus cartas, podrían lograr un milagro. Bien, todos, tranquilos. Recuerden, todavía nos falta un hombre, empezó Monoma mientras se apresuraba a preparar todo. Solo tendremos una oportunidad. Si les parece bien mi estrategia, atacaremos a Mineta cuando entren en este edificio. Soda, quiero que tú y Yanagi ocupen posiciones en las vigas. Midoriya probablemente podrá saltar allí, así que estarán en peligro en cuanto se rebelen. Sin embargo, esto nos dará los preciosos segundos que necesitamos para actuar. ¿Les parece bien? Ni siquiera necesitas preguntar, respondió Soda con una sonrisa alegre, mientras Yanagi, quien no profirió ni pío, corría hacia su puesto asignado. Como engranajes de una máquina, todos avanzaban con limpieza y eficiencia hacia el objetivo común de su equipo. Puede que no tengamos una fuerza tan poderosa como Bakugo o Todoroki, pero lo compensamos con camaradería y astucia. Es una perspectiva desequilibrada que a menudo deja a nuestra clase con el pie izquierdo, pero, por alguna razón, no puedo imaginar que nuestro grupo sea de otra manera. Mientras Monoma observaba cómo se desarrollaba todo esto, una extraña sensación de melancolía lo invadía lentamente. Por alguna razón, esta extraña sensación de nostalgia lo invadía, y no estaba seguro de si le gustaba. El aire ha cambiado, continuó, murmurando para sí mismo, al ver una bandada de pájaros sobrevolando. Maldición, terminó al ver un cuervo entre ellos, qué mal augurio. No pasó mucho tiempo antes de que el campo de batalla volviera a estallar en un verdadero coro de ruido y caos. La emboscada planeada por Monoma se activó en cuanto Mineta entró en el edificio, pillando a los estudiantes del 1A completamente desprevenidos. Mientras se apresuraban a acorralar a su objetivo, Uraraka y Midoriya se replegaron de inmediato en formación defensiva. Sin embargo, todo esto seguía sus predicciones, y antes de que sus oponentes se dieran cuenta, fueron alcanzados por una lluvia de proyectiles cortesía de Yanagi y Soda. «Tenemos que retirarnos», gritó Ácido mientras lanzaba varios puñados de ácido a sus atacantes. No era la más lista del grupo, pero incluso ella podía discernir lo que intentaban hacer. «Cubran a Mineta y salgamos de aquí», gritó Midoriya mientras usaba su don para sacar a Mineta del centro de la lucha. Al hacerlo, el chico llenó el suelo y las paredes con innumerables trampas adhesivas, asegurándose de que nadie lo siguiera. Aunque no es fuerte, esa peculiaridad suya es sorprendentemente versátil, pensó Monoma al sentir que su mano derecha rozaba una de las bolas.
Maldición, maldijo mientras estiraba su extremidad inválida lo más lejos posible de sus piernas. Un movimiento en falso y podría acabar con él mismo. Definitivamente acerté al ir tras mi neta. Estas trampas son prácticamente una cortina de hierro infranqueable combinadas con la fuerza de Midoriya y la manipulación de la gravedad de Uraraka. Tenemos que acabar con uno de ellos ahora mismo. Este pensamiento desesperado rondaba la mente de todos sus compañeros. Todos intentaban desesperadamente revertir esta horrible situación. Por desgracia, por mucho que lo intentaran, simplemente no tenían la fuerza suficiente. Monoma. Agáchate. Kodai, el cerebro lavado de Shinzo. Oyó gritar a Yanagi desde arriba. Gracias a su advertencia, pudo esquivar el ataque de su amigo hipnotizado y evitar sufrir daños graves. Al final, incluso con sus amplias precauciones, les fue imposible ser perfectos. Es una cosa tras otra, pensó Monoma mientras se mordía el labio. Que alguno de ustedes corra y la saque de quicio, gritó mientras se esforzaba por acelerar el paso, usando su don para copiar momentáneamente las habilidades de Yanagi y mantener a la 1A bajo control. No podemos permitirnos que se lleven la delantera. Ahora es el momento que determinará al vencedor de esta batalla. Iba a demostrarle a toda la escuela que su clase era tan merecedora del título de héroe como la 1A o incluso más. Con la aplastante presión del resultado del juego sobre sus hombros, Monoma, por una fracción de segundo, comenzó a angustiarse. Dada la situación, era natural. Sin embargo, en medio de un combate sangriento, esos sentimientos ilógicos estaban destinados a allanar el camino a decisiones perjudiciales. Lamentablemente, eso fue exactamente lo que sucedió. En un intento inútil por mantener a Mineta dentro del edificio, Monoma usó el don de Yanagi para lanzarle demasiados proyectiles metálicos. Se extralimitó, lo que provocó una lluvia de escombros descontrolada que se estrelló contra los pilares de soporte cercanos. Monoma solo estaba concentrado en la tarea que tenía ante sí, ni siquiera podía imaginar el panorama general que se cernía sobre sus cabezas, ninguno de ellos podía. Y así, cuando los cimientos de la estructura comenzaron a temblar, pareció surgir de la nada. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Asido al sentir unas rocas como guijarros rebotar en su cráneo. En un abrir y cerrar de ojos, el techo del complejo empezó a derrumbarse. Enormes trozos de hormigón cayeron al suelo, casi aplastando a Yanagi y Soda, quienes seguían luchando en las vigas. Aunque todos eran héroes, la conmoción que les causó este suceso hizo que la mayoría se quedara paralizada por un instante. El edificio se está derrumbando, pensó Midoriya horrorizado mientras su mente se apresuraba a idear algún plan. Como él y sus compañeros estaban justo al lado de la salida, podrían escapar fácilmente. Sin embargo, en esta situación, tenían más de qué preocuparse que del ganador de una batalla falsa. Monoma y los demás siguen ahí. Como toda la estrategia de 1B consistía en acorralarlos en una trampa, todos estaban prácticamente enterrados en los cimientos que se desmoronaban rápidamente. Además, sabía que ninguno de ellos tenía dones capaces de neutralizar este desastre. Si lo dejaba todo y se marchaba ahora, el equipo contrario sería masacrado por las rocas que caían. Midoriya, gritó Uraraka mientras corría hacia él. Tenemos que hacer algo. A juzgar por la rapidez del colapso, solo contaban con unos pocos instantes antes de que fuera demasiado tarde. Monoma y el resto de sus compañeros del 1B intentaban escapar por las ventanas o cualquier otra salida alternativa, pero no fue suficiente. Maldita sea, maldijo Midoriya mientras saltaba para apartar unas tuberías que caían. Soy el único lo suficientemente rápido como para zambullirme y salvarlas. Al final, solo quedaba una opción. Aún así, a pesar de su determinación, los pies de Midoriya no se movían. Al verse repentinamente en una situación tan peligrosa, su instinto natural no pudo evitar obligarlo a dudar. Debido a esto, la parte inferior de su cuerpo permaneció inmóvil durante unos instantes, aunque le parecieron horas. Mierda. Somos demasiado lentos. Preguntó Monoma horrorizado al ver cómo un par de grandes tuberías se derrumbaban hacia ellos. Su equipo, demasiado ocupado creando una nueva ruta de escape como para notar los enormes escombros, no tuvo tiempo de reaccionar. De repente, recuerdos de días pasados le invadieron la mente, como si se preparara para una muerte dolorosa. Tengo que hacer algo. Si no, todos morirán. Midoriya entró en pánico mientras su corazón latía con fuerza. Con las piernas aún inservibles,
Lo único que pudo hacer fue extender los brazos, estirándolos tanto que sintió que se le iban a salir de las articulaciones. Sin opciones, Midoriya recurrió a su entrenamiento y curvó los dedos para un último ataque desesperado. Es una posibilidad remota, pero quizás pueda apartar algunos escombros. En los milisegundos siguientes, concentró toda su fuerza en su brazo derecho. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de soltarlo, ocurrió algo extraño. Midoriya, tenemos que... Uraraka se interrumpió al notar un nuevo y aterrador desarrollo. Junto al brazo y los dedos de Midoriya había una colección de misteriosos zarcillos negros. Al principio, supuso que se trataba de una estrategia descabellada de 1B. Sin embargo, su mente descartó rápidamente esa hipótesis. Después de todo, ninguno de sus oponentes tenía una peculiaridad capaz de hacer algo así. No, lo que estaba sucediendo era un suceso completamente imprevisto, uno que acabaría conmocionando a su humilde campus. ¿Qué demonios es esto?, pensó Midoriya con pánico mientras los zarcillos negros se disparaban como una lluvia de balas, perforando y aferrándose a cada escombro a su paso. Por suerte, este ataque repentino también alcanzó la tubería que caía sobre 1B en el fuego cruzado, reduciéndola a fragmentos de metal doblado y tuercas rotas. En cierto modo, esto había resuelto la crisis repentina, sin embargo, ahora se veían envueltos en una situación aún más incierta. «Huyan», gritó mientras intentaba con todas sus fuerzas contener su poder, pero sus esfuerzos fueron inútiles. «Maldita sea, esquiva», gritó Monoma mientras obligaba a algunos de sus camaradas a agacharse. «De la sartén al fuego», pensó mientras saltaba del complejo en ruinas. «¿Será algún nuevo movimiento?», teorizó Kodai mientras otra masa de tentáculos oscuros pasaba zumbando junto a sus cabezas. Monoma frunció el ceño. «Imposible. Este poder no se parece en nada a lo que hemos visto antes de Midoriya, es demasiado diferente para ser solo una técnica. Además, si solo fuera eso, no estaría atacando a sus propios compañeros. No eran los únicos atrapados en el fuego cruzado. Mineta, Uraraka, Asido y Shinzo también estaban en el punto de mira. Eso no es algo que alguien como Midoriya haría voluntariamente, tiene que ser. Monoma se detuvo al sentir un frío intenso. Al instante, se lanzó imprudentemente hacia el líder del 1A. Normalmente, aprovecharía esta confusión para atacar al chico. Sin embargo, después de esa experiencia cercana a la muerte de hacía unos momentos, su mente se despejó momentáneamente de esos pensamientos. Si su don se está descontrolando, tenemos que detenerlo. Comprendió mientras se giraba hacia el resto del 1A. Mierda, es Monoma, gimió Asido mientras levantaba los brazos para defenderse. Lo siento, imbécil, pero no es el momento. Sin embargo, en lugar de responder bruscamente, Shinzo simplemente levantó los brazos, una señal que anunciaba un alto el fuego momentáneo. Confundidos, sus oponentes dudaron, lo que le permitió dirigirse a la persona que creía que podría detener este desastre. «Shinzo», gritó. «Usa tu lavado de cerebro. Tu líder se ha vuelto loco». Pensó el chico en cuestión mientras esquivaba por poco un zarcillo cortante. ¿Lavarle el cerebro a Midoriya? ¿Habla en serio? ¿De verdad podría hacer algo así? Sin embargo, al ver el cuerpo dolorido de su líder, comprendió que era la única opción. Como héroe, no tenía tiempo para dudar. «Entendido», respondió. «¿Qué debería preguntar?», pensó. Tras unos instantes, finalmente llegó a la respuesta. «De acuerdo», continuó mientras se bajaba la máscara, «esperemos que funcione». Con la mirada de todos fija en el repentino nuevo poder de Midoriya, pocos, si es que alguno, seguían vigilando a Alan Walker. El chico seguía encaramado en su torre, intentando ordenar sus ideas para idear un posible plan de acción. Por desgracia, no importaba qué camino tomara, siempre se quedaba corto. «No hay nada», se dio cuenta mientras un puñado de bilis le subía por la garganta. «Diga lo que diga, esos tipos nunca me creerán». Este podría haber sido un mundo de superpoderes, pero los demonios, para la mayoría, eran simplemente demasiado. Demonios, incluso cuando la orden estaba presente, se había topado con este problema con frecuencia. «Estoy realmente solo en esto», murmuró al cielo mientras se mordía el labio. Pasara lo que pasara, tenía que hacer algo. No podía permitirse que el Akuma se posicionara. Para entonces, ya sería demasiado tarde.
Aunque me dispusiera a atacarlos ahora mismo, no tengo el poder para derrotar a tantos demonios poderosos. Soy demasiado débil, admitió mientras apretaba el puño con frustración. ¿De verdad no podía hacer nada? Fue entonces, justo cuando todo parecía perdido, que ocurrió algo extraño. De repente, su brazo izquierdo sufrió un espasmo como el de una serpiente atrapada, enviando una oleada de dolor por todo su cuerpo. Y, en cuanto apareció el síntoma, desapareció. Payaso de la corona, pensó Alan con una ceja levantada. ¿Qué intentas decirme? Por alguna razón, en ese momento, una serie de aterradores recuerdos afloraron a la superficie, Summon Dark cayendo en desgracia. No, balbuceó en voz alta, no puedes estar diciéndome que. De nuevo, otro espasmo lo arrojó al suelo. Supongo que esa no era la respuesta correcta, gimió mientras se mordía el labio. En su confusión, otra imagen cruzó su mente, la de él liberando su inocencia a la fuerza en China. ¿Quieres que vuelva a hacerlo?, preguntó apretando los dientes, esperando que otro ataque de agonía lo invadiera. Sin embargo, sorprendentemente, nunca llegó. Había acertado. ¿Qué?, susurró, sorprendido, mientras se levantaba del suelo. ¿Eso es lo que quieres? En retrospectiva, quizá debería haberlo previsto. No había usado su inocencia como era debido desde el día en que llegó a este tiempo. En muchos sentidos, esto era similar a cuando luchó contra ese Akuma en la rama de Bak. Su arma ansiaba, tanto por demonios como por ser usada, ser liberada. Pero, nunca, ¿qué pasará? Después de siglos, la humanidad se había vuelto cada vez más susceptible a la presencia de la inocencia. Todo ese caos con Chin Mae y los efectos adversos que observó en los barrios bajos, le demostraban esto. Que liberara su inocencia a la fuerza ahora, se estremeció al pensarlo. Para derrotar al ejército apocalíptico que está a mi puerta, tendré que esforzarme más que nunca. ¿Verdad, Mana? Por supuesto, su pregunta solo fue respondida con un silencio aplastante. Era la hora. Dios, hace mucho que no te rezo, pero por favor, mantén a todos a salvo. Después de esto, probablemente ya no podría verlos. Mierda, maldijo mientras extendía el brazo izquierdo. No es momento de dudar, gritó mientras concentraba toda su alma en su inocencia. Me preocuparé de cómo me vean después de salvarlos, pensó mientras su brazo comenzaba a brillar con una luz cegadora como el sol. Crown Clown, actívalo. Capítulo 22. El último ángel de Dios. ¿Qué? ¿Terremotos? ¿De qué demonios estás hablando? Omar habló por teléfono mientras paseaba nervioso por el pasillo. Aunque sea grave, deberías tener personal de sobra para encargarte de eso tú solo. Recuerda, ahora soy profesor, tengo que volver con mis alumnos. Sí, conocemos su posición, pero la situación es realmente grave. Algunos equipos de investigación informaron de frecuencias inusualmente altas provenientes del fondo del océano esta mañana temprano. Si es tan alta como dicen, la costa podría verse afectada por un tsunami gigantesco en las próximas 20 horas, le dijo una representante de la Comisión Héroe con voz preocupada y tensa. Esto no podría haber llegado en peor momento, pensó Omar con un suspiro. Midoriya y los demás tienen bastante experiencia luchando contra villanos, pero los desastres naturales a gran escala serán nuevos para ellos. Tendrían que darse prisa si querían cumplir con el plazo. Maldita sea, continuó, supongo que iré a pedirle al señor Aizawa que detenga el examen. Dicho esto, puso al representante en espera y regresó a la sala de observación. Sin embargo, justo cuando sus dedos rozaron el pomo de la puerta, oyó un grito desde adentro. Al instante, prácticamente arrancó la puerta de sus bisagras y corrió a reunirse con sus compañeros. ¿Qué pasa? Oh, Matt, has vuelto, dijo el señor Aizawa, con un tono ligeramente apagado y sorprendido. Es Midoriya, el chico acaba de hacer una locura. Empezó a levantar una ceja. ¿De qué hablas? En respuesta a su pregunta, el profesor simplemente se hizo a un lado, permitiéndole echar un vistazo a una de las muchas pantallas grandes. Su reacción fue similar a la de sus alumnos, se quedó boquiabierto y sin palabras. Es otra peculiaridad, se dio cuenta a un ritmo aterrador mientras se dirigía a la consola principal. Esos arcillos aparecieron de la nada. ¿Tienes idea de qué podrían ser, Omar?, preguntó el señor Aizawa mientras el profesor en cuestión se mordía el labio. ¿Qué debería hacer? ¿Debería mentirles y decirles que era otra faceta del poder de Midoriya?
o admitir sus verdaderas sospechas de que se trataba de una nueva habilidad. En cualquier caso, con esto, las sospechas recaerían sobre su sucesor. Probablemente debería ir a lo seguro. Tampoco era como si tuviera idea de lo que estaba pasando. No tengo ni idea, quizás sea algún nuevo movimiento asociado a su traje. Al final, el engaño era su única opción. Bueno, supongo que es posible, admitió su compañero mientras volvía a concentrarse en la batalla. Sigamos observando, quizá descubramos la verdad si lo hacemos. Después de que Shinzo incapacitara momentáneamente a Midoriya con su lavado de cerebro, el examen había vuelto prácticamente a la normalidad. Todos tenían la mirada fija en la espalda de Midoriya, como esperando que otra sorpresa inesperada brotara de su ahora imponente figura. Su atención estaba tan fija en la nueva batalla de uno, a que ninguno de ellos se molestó en mirar siquiera a los demás monitores. Ni siquiera a Walker, quien, si uno se fijaba bien, ahora exudaba un brillo amenazador que parecía reverberar y latir como un tambor de guerra. Esto no me convence, reflexionó All Might mientras se agarraba al lateral de un asiento cercano, arrancando parte del relleno del reposacabezas. Tengo que hablar con Midoriya antes de que Aizawa o Larkin se den cuenta. Una vez que esta batalla terminara, tendría que correr para llegar a tiempo con su aprendiz. Ahora mismo, solo puedo esperar. ¡Qué frustrante! Ojalá Midoriya tuviera la perspectiva suficiente para mantener esta nueva habilidad fuera del foco de atención. ¿Estás bien, All Might?, preguntó Ida al notar la expresión preocupada de su maestro. Oh, sí, estoy bien. Solo estoy un poco sorprendido con su progreso. Han mejorado muchísimo desde que empezó el semestre. Su nerviosismo hizo que su mentira saliera conmocionada y obvia, sin embargo, en medio del caos, nadie pareció notarlo. Pensó mientras se mordía el labio. Por un momento, una breve sensación de alivio lo invadió. La lógica de sus estudiantes descartaba automáticamente la realidad de la situación de Midoriya, lo que significaba que, al menos por ahora, su secreto estaba a salvo. Tristemente, el destino tenía otros planes. Estuvo cerca, demasiado cerca, Todoroki hizo una mueca mientras se cruzaba de brazos. Si no fuera por ese nuevo movimiento, alguien podría haber muerto allí. Ninguno de sus compañeros expresó estas preocupaciones, pero todos las presentían. Que, en cualquier momento, este combate podría desembocar en territorio desconocido. Bueno, por suerte, Midoriya y los demás parecen tenerlo bajo control, susurró para sí mismo. Al final, solo podía esperar que este fuera el fin de los dolores de cabeza del día. Con un suspiro, se apoyó en la pared y dejó vagar la mirada. Walker debería agradecer al cielo no haber caído en esa trampa mortal. Hablando de eso, me pregunto qué estará haciendo. Una vez que la batalla entre 1A y 1B se reanudó en serio, echó un vistazo rápido al monitor de su compañero sin peculiaridad. Sin embargo, lo que encontró fue, extraño, como mínimo, continuó, desconcertado, mientras se acercaba a la pantalla. ¿Esta cosa está rota? ¿Qué haces, Todoroki?, intervino Yaoyorozu al notar que miraba fijamente el dispositivo. Es esta pantalla, algo falla, respondió. El monitor asignado a Walker estaba iluminado por una extraña luz blanca, casi como si alguien hubiera apuntado la cámara del dron directamente al sol. Señora Aizawa, ¿sabe cómo solucionarlo? Quizás alguno de ellos había cortado la señal accidentalmente. Su profesor, que estaba ocupado preparando las calificaciones del siguiente partido, se acercó rápidamente con expresión desconcertada. ¿Qué demonios?, maldijo mientras golpeaba el lateral del monitor. Tengo que reiniciar el sistema, reflexionó mientras alcanzaba el interruptor de control de la consola. En cuanto su dedo rozó el tablero, el altavoz de la pantalla empezó a crujir y a estallar como una fogata. Era tan fuerte que atrajo la atención de todos, incluso de All Might, quien seguía preocupado por el nuevo poder de Midoriya. El señor Aizawa SS lo interrumpió una explosión masiva que sacudió las instalaciones, derribando a muchos estudiantes y haciendo que la mayoría de los cables de las computadoras cayeran al suelo. En un instante, la mayor parte de la tecnología estalló en un mar de chispas. «Nos están atacando», gritó Dwarken mientras corría a proteger a sus estudiantes. «¿Qué está pasando?» «No lo sé. Tranquilos todos», le dijo Aizawa a su colega mientras preparaba apresuradamente sus ataduras para el combate. En situaciones como esta, era fundamental mantener la calma. «Vlad. Llama al director».
Tenemos que avisar al resto del personal que algo ha pasado. Los demás, síganme. Pasara lo que pasara, ya fuera un asalto o un desastre natural imprevisto, estaban preparados. Lo primero es asegurarnos de que los chicos estén a salvo. Harían balance después de unirse a Midoriya y los demás. Sin pensarlo dos veces, prácticamente subió las escaleras de la instalación de un salto y entró en el vestíbulo principal. Santo cielo, murmuró Zero, boquiabierto, mientras contemplaba la destrucción desenfrenada que se extendía ante él. Las ventanas reforzadas, capaces de resistir explosivos de uso militar, se habían hecho añicos como porcelana barata. De hecho, todo el campus estaba en ruinas. Desde su posición, no podían distinguir la mayoría de los detalles, pero parecía como si la onda expansiva hubiera destruido por completo los cristales y las bombillas del edificio principal. La imagen parecía sacada de una película de guerra, y los dejó a todos helados. Aizawa. Señora Aizawa, gritó All Might mientras agitaba una mano frente al rostro congelado de su compañero. Vamos, tenemos que movernos, continuó mientras el hombre volvía a la realidad. Tras un leve asentimiento a modo de agradecimiento, el profesor de uno corrió por el camino que conducía a la arena. A su alrededor había piedras caídas y hormigón agrietado, por no mencionar cables sueltos y tuberías dobladas. El daño empeora cuanto más nos acercamos. ¿Alguno de sus ataques encendió una melena de gas olvidada o algo así? Conociendo las estrictas normas de construcción del director, dudaba que ese fuera el caso. Sin otras teorías en mente, solo pudo morderse el labio y seguir caminando penosamente por el pasillo en ruinas. Finalmente, todos llegaron al balcón que dominaba todo el complejo, aunque, con todos los daños, sería más preciso llamarlo un montón de rocas en ese momento. Chicos. Ahí están, les gritó una voz familiar desde abajo. ¿Has ido? ¿Estás bien? Respondió Kaminari mientras todos se deslizaban por los escombros para unirse a sus compañeros. Por suerte, la chica no estaba sola, todos los estudiantes que luchaban estaban allí. Algunos, especialmente Monoma, estaban cubiertos de pequeños cortes de pies a cabeza, sin duda resultado del aluvión de vidrios rotos que cubrían el suelo. ¿Qué demonios fue esa explosión, señora Aizawa?, preguntó mientras curaba algunas de sus heridas leves. Estábamos luchando en uno de los callejones cuando ocurrió la explosión. ¿Atacó la liga la escuela? Aún no estamos seguros. Estamos tan perdidos como ustedes. A decir verdad, todos actuaban con solo instinto y energía. Aún así, ahora que sabemos que están a salvo, deberíamos regresar al campus principal. ¿Son capaces de moverse solos?, preguntó, volviéndose hacia Midoriya. Ese poder que usó debe haberle agotado bastante. Si es necesario, Vlad o uno de sus compañeros tendrán que llevarlo de vuelta. Dejando a un lado sus preocupaciones, el chico parecía relativamente alerta y enérgico. Aunque, al observarlo más de cerca, Aizawa se dio cuenta de que estaba demasiado sorprendido como para expresar su cansancio. Midoriya, ¿estás bien?, intervino All Might, poniendo una mano en el hombro de su aprendiz. En respuesta, simplemente extendió el brazo y señaló algo a lo lejos. Es, la ciudad, murmuró en un tono escalofriante. A lo lejos, distinguió la nítida silueta de los rascacielos destrozados. Su campus no fue la única zona afectada por la explosión, la onda expansiva debió de extenderse hasta la costa. Ah, maldita sea, esto no es bueno, siseó Aizawa, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos. Unos helicópteros se dirigen hacia nosotros a toda velocidad desde la ciudad. Sea lo que sea, podemos estar seguros de que proviene de aquí. Justo a tiempo, todos sus teléfonos estallaron en un coro de zumbidos y timbres ensordecedores. TCH, es la comisión. Probablemente podía adivinar por qué llamaban. Díganles que no fue culpa nuestra, dijo All Might mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Esta escuela ya ha pasado por suficiente controversia este año, los estudiantes no necesitan que les carguen otro desastre a la espalda. Conociendo a los medios, usarían esto para difamar a la UA sin pensarlo dos veces. Tenemos que averiguar qué pasó antes de que nos inunden los periodistas. Estoy de acuerdo, dijo Aizawa mientras volvía su atención a la destartalada arena. No parece que esto haya sido un ataque de la liga. Si lo fuera, el sistema de seguridad de la escuela habría detectado algo. Por lo tanto, la explosión tuvo que provenir de algún lugar dentro del campus. O, si confiaba en su instinto, de algún lugar cercano.
No puedo decirlo con certeza a esta distancia, pero parece que los daños en la ciudad son relativamente menores. Comparada con este lugar, apenas parece haber sufrido arañazos. La chispa tuvo que provenir de aquí. Monoma, Midoriya, ¿ustedes o alguno de sus compañeros recuerdan algo de lo que ocurrió antes de la explosión? Quizás un extraño o alguna anomalía extraña. No, negaron los chicos con la cabeza. Estábamos demasiado ocupados peleando como para prestar atención a algo así. El único que no estaba involucrado en nuestra pelea era Walker, pero no tiene don. Alguien sin poderes simplemente no era capaz de causar tanta devastación. Sin embargo, aunque lo sabía, Aizawa no podía quedarse quieto. Ahora que lo pienso, Walker es el único que falta. ¿Se quedó atascado en la torre? Incluso para un héroe experimentado, descender por una aguja tan alta en estas condiciones sería una tarea extremadamente difícil. A menos que me falle la memoria, debería estar justo al norte de aquí, supuso mientras se rascaba la nuca. Oye, All Might, deberíamos ir a buscar. Se detuvo. Señora Aizawa, ¿qué pasa? Preguntó Todoroki mientras todos miraban fijamente al angustiado profesor, cuyo rostro estaba pálido como una sábana. ¿Dónde está la torre?, murmuró mientras sus compañeros intercambiaban encogimientos de hombros confusos. Antes de que pudieran pedirle más detalles, Aizawa corrió hacia adelante, usando sus ataduras como ganchos improvisados para maniobrar sobre las ruinas. La torre de radio donde Walker estaba antes, ha desaparecido. Sabía que algo andaba mal en todo esto. Tengo que darme prisa. Si eso fue lo que explotó, es muy probable que Walker. Se detuvo, patinando mientras el resto del grupo lo alcanzaba. ¿Qué demonios?, murmuró Bakugo, atónito, mientras sus ojos luchaban por comprender lo que veía. Casi 3 manzanas alrededor de la torre se extendían por un cráter gigante. Los restos humeantes desprendían un hedor pútrido a hollín y azufre, similar al de la pólvora. Sin embargo, había una anomalía evidente en la destrucción. No era física ni una extraña mutación en la roca, de hecho, era poco más que una corazonada. El aura aplastante de la muerte flotaba en el aire, una sensación tan absoluta que les provocó un escalofrío en la espalda. Es imposible que esto haya sido causado por un arma o una bomba, comentó Omad mientras se arrodillaba para inspeccionar las cenizas dispersas. Puede que hubiera perdido la capacidad de lucha, pero sus instintos seguían tan agudos como siempre. Mira, la separación entre este hueco y el resto del complejo es demasiado limpia, un explosivo convencional no sería tan nítido. Esto fue un efecto secundario de un repentino destello de calor y presión extremos. La acera reforzada se ha quemado hasta quedar como un cristal. Salvo una bomba nuclear, nada artificial debería ser capaz de hacer esto. Odio siquiera pensarlo, pero quizás un villano se coló en las instalaciones, teorizó Aizawa mientras fruncía los labios. No, eso no tendría sentido. Si hubieran llegado tan lejos, habrían atacado el edificio principal o algo con mayor valor intrínseco para la administración. Este es solo un simple lugar para practicar combate, está diseñado para ser destruido y reconstruido, no tendría sentido enviar un agente aquí. Lo mirara como lo mirara, esto tenía que haber venido de adentro. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en ningún sospechoso viable, algo extraño sucedió. Maldición, pensó mientras se frotaba la cabeza. Qué mal momento, una migraña es lo último que necesito ahora mismo. Al principio, restó importancia al dolor como si fuera un simple síntoma de estrés, pero pronto se equivocó al volver a centrarse en sus estudiantes. ¡Ay!, gritó Iida mientras se masajeaba las sienes. Esto no es ideal. Me estoy resfriando, pensó mientras el dolor aumentaba lentamente hasta niveles insoportables. Oye, Iida, ten cuidado, intervino Aizawa mientras corría al lado del chico, quien ahora estaba encorvado, sumido en una neblina delirante. Uno a uno, todos fueron sufriendo esta horrible aflicción. Mierda, pensó con pánico al tropezar contra una pared cercana. ¿Esto es una canción? Cuando sintió que su cerebro se iba a partir en dos, una melodía extrañamente relajante llenó su mente. La voz que la acompañaba era hermosa, casi como si estuviera escuchando un coro de ángeles. Sin embargo, aunque era celestial, la nueva oleada de dolor que llegó poco después ciertamente no lo era. Uraraka, gritó Midoriya cuando su compañero se desplomó. Como fichas de dominó, todos cayeron inconscientes. Maldición, pensó mientras se abofeteaba, luchando por mantenerse despierto. Vamos, chicos,
tenemos que ser fuertes. Ni que decir tiene que, si todos sucumbían a la voz, quedarían indefensos. Alguien nos dio una paliza, gruñó Aizaba mientras sus piernas flaqueaban. Solo me quedan unos minutos, si acaso, y Midoriya tampoco lo está haciendo muy bien. Tras lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, él y el resto de su pequeño grupo yacían inmóviles sobre la calle cubierta de escombros. Sin embargo, lo más aterrador no era su repentina vulnerabilidad, sino el placer. Mientras yacían allí, con la percepción desvaneciéndose lentamente, empezaron a disfrutar de la canción que resonaba en sus mentes. Les traía a todos una relajante sensación de seguridad, casi como si fueran niños en brazos de sus padres. «Demonios, estoy tan cansado», pensó mientras luchaba por mantener los ojos abiertos, continuó confundido al ver algo absolutamente extraño. Pies. De uno de los callejones vecinos salieron unas piernas familiares. Como no podía moverse, no pudo distinguir quién era ese misterioso visitante. Todo lo que podía hacer era observar cómo se acercaban vacilantes a los cuerpos inmóviles de sus estudiantes. «Está bien», dijo la figura, aunque Aizaba tenía la audición demasiado borrosa como para distinguir las palabras. «Pueden dormir, se lo han ganado». No había mucho en este mundo loco que no hubiera visto, era inherente a su posición. Había luchado contra miles de villanos y entrenado con incontables héroes, pero, incluso con toda esa experiencia, lo que presenciaba ahora lo dejaba completamente ciego. Si bien era obvio que este visitante era responsable de su condición actual, no parecía hostil. De lo contrario, ya habría matado a uno de ellos. ¿Qué clase de peculiaridad es esta?, se preguntó mientras observaba en silencio cómo el sospechoso se acercaba. A simple vista, parecía que estaban administrando primeros auxilios básicos a sus compañeros y alumnos. Lamentablemente, no pudo discernir mucho más. ¡Qué extraño! No logro entender qué es esta habilidad. Normalmente, se podían deducir las funciones primitivas de un poder con solo observarlo, pero esto era un completo misterio. «Lo siento, señora Aizaba», repitió el agresor con un tono extrañamente dolido. Si su mente no estuviera tan aturdida, podría haber reconocido esa voz. Ahora que la figura estaba tan cerca, Aizaba podía ver una tenue aura blanca flotando alrededor de los pies del desconocido. Con cada brizna que pasaba, la voz en su cabeza se hacía un poco más fuerte. Finalmente, abrumó sus sentidos, y él también cayó en coma. Con cuidado, el visitante se inclinó y colocó la cabeza del hombre en una posición más cómoda. Después de todo, sabía cuánto disfrutaba el héroe de dormir. «Por favor, todos, cuídense», pensaron mientras desaparecían en las entrañas de las ruinas. «Esto terminará pronto». Metal Meister suspiró mientras se recostaba en su silla. Esa reunión duró más de lo que esperaba, pensó mientras se frotaba los ojos cansados. Con los villanos haciendo de las suyas, y ahora con estos terremotos, ni siquiera he tenido tiempo de respirar. Vio a Kamui Woods y a Mount Lady corriendo hacía unas horas, debían de estar muy ocupados lidiando con todo este caos. «Oh, Maro Master, ahí estás», lo saludó el héroe antes mencionado mientras entraba al edificio de conferencias, con sus compañeros pisándole los talones. «Hola, ¿qué tal?», respondió mientras agitaba distraídamente la mano derecha. «Acabo de terminar una conversación con algunos peces gordos de arriba, me dijeron que pronto empezaremos la sesión informativa». «Bien, cuanto antes mejor», respondió Kamui encogiéndose de hombros. «Un pajarito me dijo que los burócratas invitaron a esos estudiantes de la UA a unirse a nosotros». «¿Es correcto?», preguntó. Maro Master frunció el ceño y negó con la cabeza. «No tengo ni idea, pero no me sorprendería en absoluto que así fuera. Los líderes de la comisión probablemente querían que esos reclutas ayudaran a reforzar sus reservas. Después de todo, era notoria la escasez de personal útil. Lo bueno es que gestionar un desastre natural como este sería una buena manera de que el chico recuperara parte de la confianza del público. La gente amaba a los socorristas, sobre todo a los héroes. Si jugaba bien sus cartas, podría convertir este conflicto en algo positivo. «Hace mucho que no te veía con esa expresión», intervino Mount Lady mientras se sentaba junto a Kamui Woods. «Siempre has tenido esas ojeras y arrugas de ira bajo los ojos en los periódicos. De alguna manera, incluso en medio de toda esta locura, pareces más feliz». Maro Master se burló. Mount Lady era relativamente nueva en el mundo de los héroes, pero tenía un don para detectar cosas como esta.
Estás delirando, respondió en tono medio en broma mientras hacía crujir los nudillos y se ponía de pie. ¿Ya es hora de la reunión?, preguntó uno de sus compatriotas. No, murmuró mientras negaba con la cabeza, solo salgo a tomar el aire. Había estado atrapado en esas oficinas toda la mañana, se asfixiaría si se quedaba más tiempo. Sin ninguna preocupación, sus compañeros héroes se apartaron y le permitieron salir del edificio. Era un día relativamente tranquilo en la ciudad, considerando todo, y el cielo lucía un hermoso tono azul. Pensó. ¡Qué paz! Costaba creer que ese pueblo estuviera a pocas horas de un terremoto devastador. Será duro, pero aguantaremos esta tormenta, siempre lo hacemos, murmuró el héroe para sí mismo mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Mientras una agradable brisa soplaba por la calle, retrocedió un paso y se apoyó en una de las muchas columnas de la entrada. En otras noticias, el prestigio de la preparatoria UA ha recuperado rápidamente su prestigio perdido tras obtener el apoyo de varios héroes extranjeros, dijo un presentador en uno de los monitores gigantes de los muchos edificios mientras hojeaban una pequeña pila de papeles. La institución es famosa por su riguroso programa de seguridad pública, con muchos alumnos graduándose con las mejores calificaciones en la industria de los héroes profesionales. Recientemente, la academia ha enfrentado una serie de quejas debido a varios accidentes causados por el alumnado. En particular, Marrow Master ni siquiera se molestó en escuchar el resto de la transmisión. HMPH. Nunca he sido supersticioso, pero quizás algo de tu buen karma finalmente esté dando sus frutos, chico. Obviamente, aún había voces negativas circulando por el sector público, pero, poco a poco, el error de Walker se estaba olvidando. El tiempo cura todas las heridas, supongo. Dicho esto, Marrow Master dejó escapar un largo suspiro y sonrió. Las cosas finalmente están mejorando. Era una forma típica de ver la situación, pero le trajo una sensación de consuelo que había estado demasiado ausente en las últimas semanas. Sin embargo, como con la mayoría de las cosas agradables en su profesión, esta sensación se hizo añicos rápidamente. El impacto fue tan repentino como una bala a toda velocidad, ni él ni ninguno de los presentes se percataron de que sus piernas habían sido arrastradas por el viento durante los primeros instantes de la explosión. De hecho, todo parecía una neblina. La visión borrosa, rápidamente barrida por el pavimento, le dio vueltas la cabeza, tanto que apenas percibió la sensación de los fragmentos de vidrio roto clavándose en su carne. Como un muñeco de trapo, su cuerpo salió despedido por la puerta principal del edificio de la comisión. Sus nalgas destrozadas dejaron un reguero de sangre roja brillante sobre el suelo de baldosas, junto con fragmentos de escombros triturados y paneles de yeso. «Atrápalo, Kamui», gritó la dama del monte mientras se lanzaba a cubrirse. «No hace falta que me lo digas», respondió el hombre mientras usaba su don para crear una red de madera improvisada, impidiendo que Marrow Master cayera por el vestíbulo. «¿Qué demonios fue eso?», chilló apretando los dientes y agarrándose la frente. «Maldición. Debí haberme golpeado la cabeza con la explosión». ¿Es un villano? «¿Están bien?», gritó uno de los líderes de la comisión mientras bajaba apresuradamente las escaleras de la sala de conferencias. En un abrir y cerrar de ojos, todos los héroes presentes saltaron a las ventanas cercanas, que ahora estaban completamente destrozadas, y observaron la ciudad en ruinas. «Mierda, esto se ve mal», siseó Mount Lady mientras se mordía el labio. «Concéntrate en el juego, Takeyama», le dijo Kamui mientras se arrancaba un fragmento de metralla de un bíceps. «Por lo que sabemos, esto podría ser obra de la Liga, mantente alerta». Con cuidado, asomó la cabeza al patio, buscando cualquier señal de un nuevo asalto. «Qué extraño», pensó. Un villano ya habría seguido la pista. Al fin y al cabo, todos eran héroes profesionales. Su sorpresa ante un ataque sorpresa no duraría mucho. «Creo que estamos bien, chicos», respondió Marrow Master mientras les hacía una señal con la mano para guiarlos hacia el estacionamiento. Desde su posición, podía observar la mayor parte del perímetro del edificio y, salvo civiles, claro, no había ni un alma afuera. «Quizás se rompió una manguera de gas», teorizó antes de negar con la cabeza. «No, eso no es posible. Parece que también volaron todas las ventanas del centro. No fue un accidente». «¿Tienes idea de dónde vino esa explosión?», preguntó un héroe cercano mientras se agachaba junto a él.
A juzgar por la dirección de la onda expansiva, el origen debe estar al norte, le dijo Maro Maestro al hombre mientras pasaba por encima de un montón de cristales rotos y entraba en la entrada, ahora destartalada. Si lo pensamos racionalmente, el único objetivo posible en esa dirección es. Se detuvo al ver a Kamui Woods y Mount Lady caminar a su lado. ¡Yuaja, mierda! Al instante, los tres se apresuraron a informar a sus compañeros del aparente epicentro de la explosión. Trabajaron con la misma diligencia que un enjambre de hormigas obreras y, en poco tiempo, todos estaban a bordo de un helicóptero con destino a la institución en ruinas. Miren lo dañados que están los sistemas de seguridad del campus. Si lo que sea, este lugar fue un golpe muy duro, murmuró Kamui Woods mientras Maro Maestro inspeccionaba la zona con binoculares. Puedo ver a los estudiantes, gritó mientras ponía una mano sobre el hombro del piloto. Adelante, llévanos allí, al campo de entrenamiento. Era difícil saberlo a esa distancia, pero, a juzgar por la devastación, lo más probable era que se tratara de la zona cero. Ninguno se mueve, añadió Mount Lady con tono sombrío y sombrío. ¿Crees que un villano? No saques conclusiones precipitadas, la interrumpió Maro Master. Ahora mismo, necesitaban conservar la poca moral que les quedaba. Tras ese intercambio, el helicóptero en el que viajaban continuó su descenso en relativo silencio. En cuanto alcanzó una altitud segura, saltaron de la cabina y corrieron hacia los cuerpos inertes de los estudiantes. Estos tipos aún respiran, anunció Kamui Woods mientras recogía del suelo a algunos miembros del 1B, qué extraño, pensó el hombre mientras los inspeccionaba en busca de heridas. Estos tipos están prácticamente ilesos. ¿Qué clase de explosivo no deja bajas? Mientras subía a uno a una camilla, Maro Maestro corrió al lado de Omar y lo despertó. Levántate, Omar. Algo tan insignificante como esto no debería bastar para derribarte. Gritó mientras los párpados del héroe retirado se abrían. Uf, ¿qué pasó? Preguntó con una mueca mientras se ponía de pie temblorosamente. Ah, sí, los estudiantes. Su aturdimiento fue rápidamente reemplazado por una repentina sensación de miedo intenso. Están bien, le dijo Maro Master. Así que cálmate un segundo. Una vez que Omar confirmó que Midoriya y los demás estaban sanos y salvos, se puso una mano en el pecho y suspiró. Uf, pensó, estuvo cerca. Demasiado cerca. Oye, amigo, ¿cómo te sientes?, le preguntó Kamui Woods a Aizawa, quien acababa de despertarse. En lugar de responderle, el profesor simplemente frunció el ceño y se sacudió la tierra de los pantalones. Perfecto, gimió mientras rebuscaba en sus bolsillos, confundido. Maldita sea, debí perderlo en la explosión, supuso mientras se giraba hacia Kamui y le extendía una mano. ¿Te importa si me prestas el teléfono? Tengo que informar al director y a los demás instructores. Adelante, usa el mío, dijo Maro Master mientras le entregaba su teléfono. Parece que la mayoría de los de primer año están aquí, estarían entrenando, reflexionó mientras arqueaba una ceja, confundido. Espera, murmuró, ¿dónde está Walker? No pudo encontrar al chico entre los escombros cercanos. Oh Matt, ¿sabes dónde? Se detuvo. Mierda. No puedo permitirme favoritismos en esta situación. Como héroe, tenía la responsabilidad de proteger a los niños que tenía delante. No podía salir a buscar a una sola persona cuando ni siquiera estaban seguros de lo que estaba pasando. Tendré que dejarlo en manos de la policía. Fue una decisión horrible, pero, por desgracia, era la única respuesta correcta. Que algunos agentes busquen a los estudiantes desaparecidos en la zona, algunos podrían estar enterrados bajo los escombros, informó a uno de los agentes de la comisión mediante un transpondedor en su oreja izquierda. Roger, respondieron. ¿Vienen de la ciudad?, preguntó Omar mientras veía llegar varios helicópteros más. Sí, dijo Maro Master. Todo el pueblo se ha vuelto loco. Ahora mismo, el gobierno ha puesto todo en cuarentena y están convocando una asamblea general de todos los héroes de la zona, incluyendo a los novatos. ¿Es tan malo, El gobernador al principio pensó que la liga había lanzado una bomba nuclear o algo así que los militares también se están involucrando, continuó asintiendo levemente. En fin, como la mayoría parece estar ilesa, todos están trabajando. La policía se encargará de organizar la respuesta y el rescate aquí en el campus.
Mientras tanto, una vez que los médicos los revisen, todos se unirán a nosotros en un vuelo express directo a la sede de la comisión. Ya veo, murmuró Omar mientras apretaba una mano en un puño, frustrado. No podía decir que le sorprendiera oír esa orden, simplemente era la naturaleza de su posición. Para esto les enseñamos, pensó mientras observaba con preocupación el rostro inconsciente de Midoriya. Solo puedo rezar para que estén listos. Mientras permanecía allí, observando el caos, apenas notó un sutil temblor que sacudió la zona. Era tan leve que ninguno de ellos reconoció su presencia, pero estaba allí claramente. Y, lenta pero seguramente, crecía. Midoriya se quedó boquiabierto al ver a un sinnúmero de héroes entrar en la sala de conferencias. La sala, que se encontraba en un estado de deterioro leve debido al desastre ocurrido hace apenas unas horas, estaba abarrotada de los mejores y más brillantes héroes de Japón. Los 10 mejores héroes están aquí, pensó mientras Endeavor se sentaba cerca del grupo. ¿Vas a ir a saludar a tu viejo, Todoroki?, preguntó Bakugo con una sorprendente muestra de empatía. Todos sabían lo brutal que fue la última pelea de Endeavor. Siendo sinceros, el hombre tenía suerte de seguir con vida. Sin embargo, aunque lo sabía, Todoroki guardó silencio. Eso no es sorprendente, supongo. Iba a tomar algún tiempo sanar los puentes tensos que formaban la casa Todoroki. Miren, Mirko y Hawks acaban de llegar. Esto se está poniendo muy loco, susurró un compañero de bajo rango mientras algunos oficiales subían al escenario principal. Uno de ellos, el organizador principal de la reunión, se aclaró la garganta y tocó el micrófono. ¿Me prestan atención, por favor?, empezó con tono monótono. Sé que algunos de sus compañeros aún no han llegado, pero tenemos prisa. Por lo tanto, la sesión informativa comenzará ahora. Dicho esto, el hombre se giró y pulsó un pequeño botón en el lateral del podio, encendiendo un enorme proyector que llenó el centro de la sala de conferencias. Tras unos instantes, la imagen de un edificio familiar, el Instituto UA, apareció en la pantalla. Como todos saben, hace aproximadamente 3 horas se produjo una detonación masiva en el campus de la institución más famosa de Japón. Las estimaciones iniciales sitúan la explosión en un equivalente aproximado de 4.000 toneladas de TNT, casi una cuarta parte de las bombas lanzadas sobre Hiroshima en el siglo XX. Las pruebas forenses en lo que creemos que es la zona cero no revelaron indicios de isótopos radiactivos, añadió una mujer junto al presentador, probablemente una científica, al pasar a la siguiente diapositiva. Las pruebas de termita y compuestos explosivos tradicionales también dieron negativo, un resultado extraño que parece sugerir que se trata de una peculiaridad antinatural. ¿Podría ser la Liga la responsable?, preguntó un héroe desconocido desde atrás. Sin embargo, la mujer negó con la cabeza. Nuestra inteligencia no sugiere ningún movimiento de dicha organización en los días previos al incidente. La habilidad logística necesaria para introducir un arma tan poderosa en las fronteras de Japón es, bueno, dudo que necesite explicar lo difícil que es tal hazaña. Tendrías más suerte convenciendo al mundo de que Endeavor era un santo que logrando algo tan descabellado. Parece que tenemos mucho trabajo por delante, se lamentó Maro Master con un suspiro. Mientras los oficiales repasaban los detalles del desastre, se apoyó en una pared y se frotó las sienes doloridas. Piensa, hombre, algo se me ha pasado por alto. Los villanos no eran de los que guardaban sus acciones en secreto, eran, por naturaleza, demasiado orgullosos. Si ese es el caso, entonces la causa de todo este caos tiene que ser más simple que eso, ¿pero qué? Después de todo, no había muchos individuos con dones capaces de causar una devastación tan generalizada. Quizás me estoy adelantando, se dio cuenta mientras su mirada se posaba en All Might, que estaba a su lado. Eso me recuerda que nunca tuve la oportunidad de preguntarles qué pasó. Estaba muy ocupado atendiendo a los heridos, así que olvidó entrevistar a los estudiantes en busca de posibles pistas. Bueno, más vale tarde que nunca, supongo, murmuró para sí mismo mientras palmeaba suavemente el hombro de su vecino. Maro Master, empezó All Might, visiblemente confundido. ¿Necesitas algo? Sí, continuó el hombre mientras la sesión informativa seguía de fondo. Me preguntaba si usted o alguno de sus estudiantes recordaban algo de lo ocurrido antes de la explosión. Sé que su memoria de entonces es bastante vaga, pero debe haber algo que valga la pena compartir. Los descubrió a todos inconscientes en medio de una arena destartalada, eso no era precisamente normal.
Por unos segundos, Omar frunció los labios y pensó. No hay mucho. Recuerdo que corrimos a la arena y encontramos a los estudiantes, pero después de eso, nada. Mientras hablaba, el héroe retirado miró al techo y se rascó el cuello. De hecho, si me esfuerzo, hubo algo que me pareció extraño. ¿Y eso fue? Música. Recuerdo claramente haber escuchado una canción antes de quedar inconsciente. Aunque no sé si los demás sintieron lo mismo. Para Omar, esa afirmación debió de parecerle intrascendente. Tenía muchos vacíos en la memoria y una descripción tan vaga no serviría de nada en una investigación. Sin embargo, para Maro Master, este era un concepto con el que estaba muy familiarizado. ¿Bromeas?, susurró, visiblemente sorprendido. ¿Recuerdas si alguien cantaba? ¿Quizás una mujer? Preguntó Maro Master mientras agarraba instintivamente la muñeca del hombre. Sí, creo. No recuerdo la letra, pero era una pieza impresionante. Juraría que mi ángel de la guarda me susurraba al oído. ¿Por qué? En lugar de responderle, Maro Master simplemente frunció el ceño y se tapó la boca con la mano. No, pensó mientras una gota de sudor le resbalaba por la frente, no puede ser. Si lo que decía era cierto, entonces esta situación era inquietantemente similar a lo que ocurrió después de aquel terrible incendio en los barrios bajos. Ahora que lo pienso, cuando se desmayó por una melodía anormal, Walker estaba allí. Un momento. Según las declaraciones de los estudiantes, ninguno de ellos había encontrado al chico después de la explosión. Como pudo, se detuvo al posar la mirada en el señor Aizawa, que estaba a unos metros de distancia. No perdió susurró Maro Master mientras buscaba su teléfono en el bolsillo con avidez. Al instante, buscó en su lista de contactos el número del profesor mencionado. Sabía que era raro que alguien tan paranoico como Hidase perdiera su teléfono. Un profesor de la UA jamás haría algo tan irresponsable. Sabiendo esto, la única explicación posible para su desaparición es, continuó mientras un zumbido amenazante llenaba sus oídos, alguien se lo llevó. La línea hizo clic cuando Maro Master levantó el altavoz hasta su boca. Empezó, tan callado como un ratón, mientras luchaba por encontrar algo que decir. Niño, ¿estás ahí? Por unos segundos, un silencio aplastante llenó el aire. Aunque estaba en medio de un lugar lleno de gente, en ese momento, se sintió como si fuera la única persona en el mundo. Sí. Metal Meister se mordió el labio, Walker no estaba exactamente sorprendido. Probablemente sabía que yo sería el primero en descubrirlo, supuso Maro Master mientras se aclaraba la garganta y miraba fríamente al suelo. No nos andemos con rodeos, empezó. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo para que eso funcione. Una vez más, la línea se quedó en silencio. Así que, lo diré, murmuró con el ceño fruncido, preocupado, me has estado mintiendo, ¿verdad? Al final, solo faltaba una pieza en este gigantesco rompecabezas. Y, tras escuchar el testimonio de All Might, supo exactamente cuál era. La respuesta era tan simple que le dieron ganas de darse una bofetada. No eres impotente, ¿verdad? Sí.